Bueno, vamos con los siguientes ponentes. Ya lo han escuchado, disciplina. Son Giancarlo Prisco y Loana Jack. Giancarlo es un apasionado de los mercados financieros y del trading. Desde 2008 trabaja como analista técnico independiente y trader. Colabora con varias universidades de Italia, ofreciendo seminarios de análisis técnico. Sus especialidades son los índices y también el Forex. Loana Jack es empresaria, es economista y es analista financiero, nacida en Estonia y residente en Roma. Sus análisis se centran en Europa del Este y el área mediterráneo. Actualmente, junto a Giancarlo, se dedica a la enseñanza del análisis técnico en los mercados financieros con el lema Financial Trading is Easy. Bueno, hoy nos van a hablar del efecto Draghi, del euro-dólar y del impacto en los mercados bursátiles. Esta charla se enmarca bajo el título Política Monetaria del Banco Central Europeo. Es su ponencia y adelante a los dos. Todo vuestro, el escenario y los oyentes. Gracias. Thank you very much. Gracias. I'm so happy to stay here. Somos muy felices de estar aquí con vosotros. Me encanta Madrid. Well, today we present a part of a paper written with Senator and Emeritus Professor Francesco Forte that will be issued this year. And the title of this paper is Short-Term Rational Financial Trading, a study of elementary particles of safe and profitable household portfolio. El paper de lo que estamos hablando es un paper que estamos preparando junto al emérito profesor Francesco Forte, que también es senador del Estado italiano, y vamos hablando del trading ético. O sea, primariamente hemos pillado una teoría de la física, la teoría de las partículas elementares, que vamos a aplicar a una cartera de un inversor particular. So in this paper, we refer to another paper written by 4 authors, Lawrence Summers, Robert Waldman, Bradford DeLong, and Andre Schleifer, issued in 89 and 90 in Journal of Finance. And we are not agree with this paper because the authors show simple overlapping generations model of an asset market in which irrational noise traders, they call small traders, like noise traders. El paper de lo que vamos a contestar, de lo cual hemos empezado un estudio, trata de un modelo generacional aplicado a un mercado accionario y donde se va contestando que los traders irracionales tienen una mala influencia en el mercado y entonces le van haciendo una fuerte influencia en la tendencia de mercado. But let's start from the beginning. What does ethical mean? Ethical means pertaining to or dealing with morals or the principles of morality, pertaining to right and wrong in conduct. Pero vamos a ver qué es la ética de que estamos hablando. La ética en general sabemos que pertenece a todo aquello que sea justo o sea malo en una conducta. Adam Smith said, people of the same trade seldom meet together, even for merriment diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public or in some contrivance to raise prices. Adam Smith decía que cuando personas del mismo negocio se juntan o van a tomar un café o comen juntos, la única cosa que acaban de hacer o crear nuevas tasas o además crear algo malo por la comunidad. For individual investors who invest their limited savings not for gambling, with the risk of losing everything but trying to preserve them, first, it is unethical behavior. Second, is that a financial intermediary that promotes this kind of investment is socially responsible and offers his financial services in an ethical way. En realidad, el discurso que estamos haciendo antes con Adam Smith se refería a lo hecho de la actitud típica de un gobierno, como sabemos, y también de los grandes inversores, de los grandes fondos. En realidad el problema es aplicarlo a un inversor individual, una persona singular que tiene que preservar su capital y hacer de manera que sea rentable en el tiempo. So is finance ethically correct?
Aristotle said the end and purpose of the policy is the good life. Adam Smith characterized the good life in terms of material goods and intellectual and moral excellences of character. Aristóteles decía que el fin de una polis, la ciudad-estado, el primer ejemplo de democracia moderna, era que todos tenemos una buena vida. Y lo mismo Adam Smith lo cogió y lo transpuse en la moderna economía y dijo que una persona vive bien si tienes bienes materiales y excelencia en su personalidad y en su carácter, sobre todo intelectual. So the question is finance ethically correct? Entonces la cuestión que queremos proponer es la financia éticamente correcta. Yes, it is. Lo es. Obviously, this study treats personal finance. Obviamente tenemos que hacer alguna referencia a algunas cosas, o sea que tenemos en cuenta que la financia nos ha ayudado a tener el estilo de vida actual. Sé que es un discurso un poco complicado, pero si usted piensa que sin financia actualmente no tendremos todo lo que tenemos ahora. And another question is financial trading ethically correct? Y otra cuestión es si hacer trading es correcto, es éticamente correcto. Well, everyone has his own philosophy. So philosophy of Fit Group is how not to play the casino game or how the rational player learns to be rational. En realidad todos sabemos, sobre todo si hay muchos traders aquí en la sala, que cada uno, aunque estudia, sigue tanta persona, tendrá su propia filosofía de trading y seguirá sus pensamientos y sus emociones. Nosotros lo que transmitimos es que el trading no es un juego de casino, no es apostar. About financial risk? So Forex is the most liquid market of them all. The term liquidity refers to the ease with which financial asset is traded on the market. So foreign exchange market is the most liquid market with an estimated average daily trading volume of $4 trillion because of its numerous investors, large and small traders. El mercado Forex es el mercado más líquido del mundo, sobre todo porque hay muchos inversores, hay grandes inversores, pequeños inversores, muchos actores participan allí y esto lo pone, el problema que hay que ponerse en el mercado Forex, calcular bien las comisiones y el spread que hay, la diferencial cuando compra una divisa. For example, home buying is not a liquid market, as there are a limited number of buyers and sellers, so the spread is more costly. Por ejemplo, un mercado ilíquido es el mercado inmobiliario, porque es difícil encontrar compradores y vendedores, y también las transacciones, como sabemos, cuestan y son complicadas, notario, tasas por estado, y así sea. So this is the chart of the 1 hour daily chart of the cross euro-dollar. So it's very liquid. Aquí tenemos un ejemplo, una de las divisas más líquidas, el euro-dólar. Mira, por ejemplo, en un gráfico horario cómo se mueve y la volatilidad que tiene. And there is the chart of the non-liquid market. Y aquí tenemos el gráfico del Palladio, a 30 minutos, como veas. So you cannot trade it. So, al final, como puedes ver, es difícil de tratar, de poder entrar dentro del mercado. Elementary particle theory. If it's not the physics, it treats elementary particle theory is used here by analogy. So the small matter is that. So we try to learn to teach the strategy of the technical analysis using the elementary particle theory because it's the most difficult to know because it is composed of unknown components. But once we are able to make choices about the most difficult to know in finance, short run of the liquid market behaviors, we can extend our choices to the matters which are easy to know because we have more time and more information. La teoría de la que estamos hablando antes, de la partícula, dice que cada partícula es una agregación de más partículas más pequeñas. Esa teoría particular la podemos aplicar a un trader que empieza a entrar en el mercado, empieza a lo mejor haciendo scalping, yendo a corto plazo, hace mucha obra, y como la partícula, que decía Loana,
en el tiempo, aprendiendo a gestionar sus emociones, puede pasar poco a poco a gestionarse a day trader, swing trader, hasta llegar a ser un inversor de largo plazo. So let's finish with our paper. So here we contest the paper, Noise Trader Risk in Financial Markets. The authors, by our opinion, do not consider 3 points. 1 point in the space-time or timing. Acabamos haciendo una contesta a la obra de la que hemos dicho antes. Sobre 3 puntos no estamos de acuerdo. El primero, el espacio-tiempo. So the small traders begin to operate at first using intraday strategies to learn then multi-day system. For example, if you teach how to swim, you throw the person into the water, right? Por ejemplo, como estaba diciendo antes, los pequeños traders empiezan utilizando estrategia intradiaria, estrategia scalper, pero el problema ¿cuál es? Para acceder a estrategias más complicadas, a hacer a largo plazo, Loana decía justamente que una persona que no sabe nadar tiene que tirarla en una piscina y poco a poco se irá acostumbrando, como todos, aprendemos a nadar mejor. Yes, if you learn how to act in emergency condition of strong maximum stress, you win the situation of irrationality with the surge of adrenaline to the maximum and then operate more rational. So you can learn to be more rational every time. En realidad, digamos que, como sabemos, para ganar la propia irracionalidad, entonces el estrés que lleva a hacer el trading, tienes que entrenarte mucho, operar mucho, hacerlo poco a poco, y en esa manera puedes cambiar tu alfabeto de conducta de irracional a ser un trader racional. So the second point is it's not true that who is risk averse generates more risk, simply speeds up the time in which there is the highest risk. El segundo punto es que, sobre el que cuestionamos, que es un poquito complicado, pero en realidad digamos que quien adverso al riesgo no es decir que va a generar más riesgo. ¿Por qué? Because the world is dominated by moderates. Porque el mundo es dominado de moderados, o sea, los grandes fondos de inversión que mueven el mercado, pero son moderados. So the prudential traders are quick to enter, but also quick to get out. En realidad, si tenemos un target a corto plazo y como entramos y salimos inmediatamente, no es decir que la tendencia siguiente va a ser de la misma manera y seguramente será un poquito más moderada, racional. And so the third and last point is that don't need to be transcendental. Financial trading is part science and part art. So while institutional traders, if they behave in a non-conservative way, they are able to move the market dramatically, so they act not in good faith. El tercer punto es que el trading es un poquito de ciencia, un poquito arte, un poquito estudiar, un poquito, sobre todo, emotividad. Sabemos que los traders institucionales mueven el mercado dramáticamente, como sabemos, y entonces ellos no actúan en buena fe. And small traders are only clumsy and very creative. Pequeños inversores no mueven el mercado, sino pueden ser creativos y pueden ser de una forma que pueden ganar dinero, pero no mueven el mercado. Recordamos que el trader, generalmente un trader racional no es un trader que va a generar un riesgo alto, sino que ayuda a tenerse el mercado en manera más optimal. Thank you very much. Muchas gracias a todos. La segunda parte de nuestra intervención tratará del impacto que ha tenido el efecto Draghi. Vamos a hablar de mi paisano, el presidente del Banco Central, el efecto Draghi. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en los mercados bursátiles, en el eurodólar y cómo se está moviendo la política monetaria del Banco Central Europeo? Esto es una de las frases más famosas de Draghi. Lo he dejado en italiano, pero lo voy a traducir. Él dice que nosotros no vamos anunciando lo que
iremos a hacer o queremos hacer, sino decimos lo que ya hemos hecho. O sea que Draghi usa esa medida desde años y funciona muy bien, porque en realidad Draghi actúa simplemente intentando ponerse en medio entre los países del norte, la grande economía Alemania, y los países del sur, que estamos Italia, España y la otra parte de la periferia. Pero ¿quién es Mario Draghi? Para quien no lo sepa, Mario Draghi, rápidamente, es uno de los más grandes economistas italianos, ha estudiado con uno de los más grandes profesores de economía de Italia, el profesor Caffé, en el año 80, ha sido vicepresidente de la Goldman Sachs en Europa, ha sido gobernador del Banco Italiano desde el 2005 al 2011 y salió con el plauso alemán, un italiano, imagina, en el Banco Central Europeo al final del 2011, pero su figura se convierte famosa cuando en plena crisis del 2012, cuando tenemos todos miedo que los países periféricos se podía caer, la deuda y todo eso, dijo una famosa frase, whatever it takes, lo que sea necesario, con ese discurso, en una tarde derrotó todos los especuladores bajistas y prácticamente, para quien hace trading se recuerda exactamente que el mercado no ha parado de subir desde esa fecha. Entonces, Draghi hizo también medidas para ayudar a Italia, España, Irlanda, Grecia, comprando la deuda y creando pero también el problema de las dos velocidades de los países, del sur y del norte. Esta es una pequeña imagen que he encontrado en internet. Yo creo que muchos de vosotros querían hacerlo, ¿no? A la Merkel. Digamos que Draghi finalmente ha hecho algo increíble. El 5 de junio cambia el D-Day, lo podemos llamar, que como estamos en los 70 años del D-Day del desembarque en Normandía, lo podemos llamar también por la Europa. Imagina lo que ha hecho Draghi, para quien no, por la primera vez Draghi ha empezado medidas de quantitative easing, inyección de liquidez. Pero también hay otra frase que yo creo que se va a quedar también en la historia económica, la cual dice: el BCE no ha dejado de actuar, estamos solo al principio. Inmediatamente los mercados han subido, una reacción, digamos, bastante técnica, han bajado el diferencial del bonus español y del BTP italiano, pero vamos a ver efectivamente lo que ha pasado el 5 de junio. Estas son las 4 medidas que ha hecho Draghi. Primera, bajada de tipos de interés de 10 puntos básicos. Ha penalizado la facilidad de depósitos, así que los bancos, para que pongan sus ahorros, tienen en el Banco Central Europeo por la primera vez intereses negativos. Suspensión de la esterilización de las compras de bonos del Estado. Y, por fin, y la más importante, un pequeño LTRO, una pequeña inyección de liquidez estimada por 400 billones. Vamos a ver esa medida rápidamente en el específico, para que entender cuál es la efectividad en la Unión Europea y también hablaremos de lo que puede cambiar en nuestra vida. Primero, el corte de tipo de interés de 10 puntos no cambia muy poco, porque ya estamos casi a los cero. Segundo, el taso de depósito negativo es un incentivo a que los bancos, ya que no se prestan mucho el dinero entre ellos, porque como sabemos el crédito hay mucha insolvencia y no se fíen mucho, y digamos que el Banco Central Europeo como un papá a lo cual dar que guarde un dinero, pero Draghi ya para evitar que se siga esa actitud ha dicho yo lo pongo negativo, así que tú no ganas nada. Pero eso no es decir que los bancos pueden poner el dinero en una otra dirección a lo que les sirve, o sea, los préstamos a particulares y a empresas. La suspensión de las compras es muy importante, porque en el junio de 2012, cuando Draghi anunció el Outright Monetary Transaction, es decir, la transacción monetaria directa, que es una medida que nunca ha entrado, pero sea la compra directa de bonos de Estado, considerando pero con el auxilio del Fondo Salvaestados, que todavía, como sabéis, está en marcha, pero todavía no ha entrado en acción. Ha suspendido esa medida porque esta medida fue creada para evitar inflación, pero sabemos que en realidad estamos en un peligro mucho más grande, la deflación. ¿Sabéis todo lo que es la deflación? Pues entonces el riesgo de una caída de precios tan rápido, mucho más peor
y un riesgo como la inflación. Pues entonces esa medida, en realidad, la primera tres cambia poco. Lo que cambia con la tercera es que se generan 165 millones de euros de esa esterilización que están ya inmediatamente disponibles por el mercado y por los préstamos. La clave es esta, la inyección de liquidez. Es importante decir que no estamos en ningún quantitative easing estilo estadounidense. Sea claro, no es igual, no tiene ninguna comparecencia, pero es un paso adelante. ¿Por qué? Porque ese programa está estructurado de una forma muy particular. Para coger ese dinero, los bancos necesitan que presentan a Draghi, al Banco Central, obligaciones estructuradas, son una forma de derivados, una cobertura, cuyo subyacente no es algo que los préstamos que hace a familia y empresa. Ese dinero no va más a financiar bonos de Estado. Esta es la condición. Esa es una novedad en absoluto en el panorama europeo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos que verificar? Esa medida empezará en septiembre y diciembre de 2014, pero no sabemos todavía cómo se va a actuar, cuáles son las reglas. Entonces, ¿cuáles son los ventajas? En blanco, no hay derivados. Son reales. Los bancos tienen que ir allí y dicen, mira, tengo esos préstamos, son reales, de personas reales, por la transparencia hay que ver. El problema del Banco Central Europeo es uno solo. Como hay tantos países que tiene que mirar y también no tiene un mando directo como la Fed americana, el problema es que es muy lenta. Esas medidas empezarán a tener un poquito de efecto a partir del primer semestre de 2015. Entonces hablamos de un año. Pues entonces, ¿cuál es, digamos, el ventaja? Primero, Draghi ha dicho que no ha dejado de actuar. Segundo, hemos traicionado los tratados europeos. Draghi oficialmente se ha puesto un poquito contra Alemania. Como sabéis, si habéis leído un poco los diarios, habéis leído que hay un poco de tumulto en Alemania por lo que ha hecho Draghi. Porque el problema es que los alemanes tienen miedo de perder el control del euro. Porque sabemos que en realidad el euro es como sería un marco. Por lo que está pasando en Europa, se necesita un cambio fuerte. Pues entonces, el vantaje que yo veo personalmente es que esa medida del asset-based security, o sea, prestar a cambio de créditos reales, claros, limpios, es que Draghi, a diferencia de la Fed y del Banco de Japón, no ha hecho un quantitative easing destructivo, o sea, que va directamente en el mercado, esa liquidez sin controles. Pide que los bancos hagan préstamos reales a empresas y particulares. Pues entonces, aunque son medidas iniciales, tenemos que hacer algunas reflexiones. Primero, Italia no sabemos si efectivamente podrá contar con esa medida. El diferencial vale, lo veremos después, pero lo que es más importante decir es que el miedo que se puede tener de esa actitud, que esa medida puede favorecer más a los países desarrollados económicamente, los del norte de Europa. Así que yo lo que puedo decir es que, como hemos dicho, el efecto de la economía real se podrán ver en 6-12 meses, pero lo que se puede aprovechar mejor en ese momento es prácticamente España. No lo digo porque vivo aquí y soy tifoso del país, pero España, a diferencia de Italia, ha empezado a hacer medidas bastante fuertes, lo sabéis perfectamente, a partir del 2012. En cualquier caso, ya esos años ha llevado unos números muy interesantes, hay un pequeño crecimiento de demanda interna, entonces esa medida podría efectivamente dar una ventaja por los créditos españoles. Italia y Francia tienen que trabajar mucho más porque tienen un problema que los intereses que pagan a los inversores de bonos de Estado son más del crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso en economía es un problema, podéis entender cuál. Pues entonces, para acabar, ¿cuándo obtendremos el quantitative easing europeo? Calculamos que ese año va a acabar el americano, entonces probablemente Draghi espera no llegar, eso será la última medida, yo creo que será la lucha final, el bazooka final, como lo han dicho. Pues el problema, pero, ¿cuál es? Acabamos diciendo en ese aspecto que Draghi tiene antes que visionar el crédito de los bancos, stress test que se harán por los próximos meses, y si esa medida ayudarán
a crear empleo. Directamente sí, pero por ahora el Banco Central no se puede interesar porque no tiene mandato por esas cosas. Aquí tenéis un recapitulatorio, entonces, rápidamente, aumento de la inflación, eso contribuyendo al crecimiento del PIB, con más préstamo, disminución del desempleo. Vale la pena recordar esa cosa que, un momentito, he vuelto, aquí, la FED, la FED ha bajado la tasa de desempleo del 10% del 2010 al 5,9% en abril de 2014. En 4 años la ha cortado con las medidas ultra expansivas. Eso es lo que está pidiendo todo. Esto es lo que se tendrá que hacer, pero se tendrá que hacer con un poco de criterio. Yo creo que Draghi, a diferencia de los dos, se lo está preparando de manera mucho mejor, porque podría ser un desastre. Vamos a ver rápidamente, efecto Draghi en los bonos. Aquí tenéis una pequeña tabla donde he puesto en verde los rendimientos reales de algunos países, en amarillo lo que están entre los 0 y el 2%, y Japón que está negativo por la política que está haciendo. Digamos que en ese momento invertir en bonos podría ser interesante, aparte que se usa una estrategia de rendimiento real. Vamos a invertir en bonos que están en verde, por ejemplo, mira, Italia está a 2,50, España también, y en realidad esto podría ser, no, en ese momento donde el equity está subiendo mucho, podría ser una medida poco interesante. Digamos que por lo que compete el equity hay que hacer algunas reflexiones. Hay que ver efectivamente antes cómo van esas medidas, pero de mientras, como el mercado ha subido tanto, podemos tener una pausa y después tener nuevo máximo al final del año, cuando empezará a desarrollarse el quantitative easing europeo. Lo que podemos decir es que en ese aspecto, ¿dónde podemos invertir? Seguramente los fondos high yield, porque los fondos donde hay derecho a dividendos, pero también los países emergentes. No todos, pero algunos, como Tailandia, que está teniendo una política muy interesante. En cualquier caso, países que se están desarrollando muy bien. Vamos a ver lo que es más interesante, el efecto Draghi en el eurodólar. Es muy difícil decir dónde irá el cambio en los próximos años, pero podemos hacer algunas reflexiones juntos, lo veremos también gráficamente. Digamos que la devaluación real se podría ver solamente con un quantitative easing, pero esas medidas, como habéis visto, han ayudado a bajar un poco. El problema real es uno. El euro no es una moneda de referencia, es referida. Nosotros estamos siempre pendientes de lo que va a pasar en los Estados Unidos. Pero lo que podemos decir por este año es este. Como va a acabar el quantitative easing americano y empezará el europeo, el eurodólar, tendrá una vez rota un soporte en área 1,33 y después 1,30, podría llegar este año hasta 1,28. Si las medidas empezaran a ser más fuertes, podría llegar todavía a 1,20. Os recuerdo que el problema que se pone Draghi es muy importante, porque para ayudar las exportaciones europeas hay que fijarse en lo hecho que el cambio euro-dólar debe bajar 1,30. Eso nos ayudaría mucho, sobre todo Italia y España. Pues entonces, vamos a ver gráficamente lo que ha hecho Draghi en 3 años. Aquí reactivó el programa de adquisición de los bonos de Estado, el cambio bajó de 1,45 hasta, como veis, a 1,21. Aquí el discurso de Draghi empezó a subir todo, se movió liquidez, se compró euros, bajó el dólar porque estábamos con el quantitative easing. Aquí empezaron lo famoso de inyección de liquidez que se hicieron en diciembre, en diciembre de 2011 y febrero de 2012. El efecto fue excepcional, el cambio perdió de 1,33, llegó a 1,20. Este es más moderno, corte de los tipos de interés, noviembre de 2013. Y vamos a la actualidad. El tren se rompe, el tren alcista de 2012 se está acercando a cambiar a largo plazo a bajista. Si lo vamos a ver, lo que ha pasado en un mes es increíble, no tanto por
la volatilidad, sino por el cambio a largo plazo que se podrá tener, esperemos, en los próximos meses. El anuncio abre las puertas a nuevas medidas. Draghi es un market mover. Es capaz, mucho más, de la Fed, tiene una enorme confianza del mercado. Tiene una cara simpática, digamos. Pero no solamente eso, porque es una persona que verdaderamente puede cambiar las cosas. La simple anunciación, mirad qué ha hecho. Acaba de empezar las medidas. Ahora, como veis, eso es el gráfico al viernes, casi, y ya veréis cómo acaba de empezar un tren bajista. Os doy algunas recomendaciones para invertir en el eurodólar, posiciones a corto plazo. Un cambio de tren se puede tener si se rompe en la resistencia 1.3650. El target primario 1.3730. Después, si sigue, tenemos que ver si llega a 1.38. Bajista a 1.3485, que todavía no ha tocado casi, pero es un nivel muy importante. El primer target es 1.34. Si se rompe esto, se va a 1.33. Para dar una ventaja de cómo mirar el gráfico euro-dólar a medio y largo plazo, hay que tener en cuenta que se está moviendo desde años entre 1.40 y 1.33. Son dos puntos de difícil ruptura, la cuya ruptura abre a la puerta a un cambio de tren a largo plazo. Pues entonces, ¿cómo podemos actuar? Entramos corto, en área 1.38, 1.39, stop loss a 1.41 y largo en área 1.32, 1.33 con stop loss a 1.30. Vamos a verlo gráficamente, esas dos áreas resistenciales, la tenéis aquí. Como veis, es el gráfico a largo plazo. Estamos cerca de una grandísima ruptura. Si funciona esto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Y entonces, si se rompe, aquí se lo pongo 1.3485, es muy probable que empieza por lo menos un año un tren bajista, por lo menos un año. Más la acción de Draghi será más fuerte, más inyección de liquidez tendremos, más euros se imprimirán, esperemos que sí, para convertirla en una moneda de referencia, más el euro bajará. Al contrario, una subida del euro continua, si pasa 1.40, podría ser destructiva. ¿Cuál es el efecto de Draghi en el mercado bursátil? Draghi es un motor del mercado. Cuando habla Draghi, para quien hace trading, es una ganancia segura, se va largo. En una hora y media se gana una barbaridad, y es verdad. La bolsa sube tan rápido que hay que ponerse antes. Yo personalmente, en 3 años que lo veo, creo solamente una vez, ha afectado a los mercados, pero cada vez que habla él, he visto siempre los mercados subir increíblemente. Mira la confianza que tiene mucho en esa persona. Yo personalmente espero que Draghi, con las palabras que ha dicho, el Banco Central acaba de empezar de actuar, verdaderamente hará algo más fuerte, porque os quiero ser claro, esas medidas ayudan, pero no son definitivas para luchar contra la deflación. Pues entonces, este es un ejemplo para ver de cuando ha hablado Draghi. Mira, el gráfico alemán, DAX, no para de subir. Está llegando a un soporte, resistencia fundamental a 10.200. Ese es un gráfico del Eurostock. Aquí veis lo mismo, se está abriendo la puerta a la rotura de 3.428 a un tren alcista de largo plazo, con un target sobre más de 4.000 puntos. Vamos a ver rápidamente, para hacer una pequeña comparación, Italia-España. Los bonos de Italia-España son diferentes de 20-30 puntos por el diferencial respecto al boom. No son tanto, pero como decía, se premia un poco España por los trabajos que han hecho en los últimos 2 años. Italia empezará el mes que viene. Para quienes no lo sepa, esto lo quiero decir, el 1 de julio en Italia, por mi mala suerte, va a subir el capital gain de 20% al 26%. Sé que en España es un poquito más complicado, pero esto podría afectar un poco el FTSE MIB italiano, porque muchas personas temporáneamente van a vender y volverán a comprar cuando está más bajo. Ahora veremos los gráficos. Esta es la tendencia del bono español, de 300 ha llegado a 100. Este es un gráfico a largo plazo de Italia, que de los bonos, eso también, si os recordáis lo que pasó con el gobierno Berlusconi,
cuando fue echado prácticamente, y llegó Monti, el economista. Este es un gráfico del IBEX 35, que si queréis, esos gráficos los dejo para que lo puedan ver con calma, con la tendencia a largo plazo. Y acabamos de romper una resistencia en 10.500, hemos roto 11.000, si se va a romper 12.000 puntos, se abrirá el tren a largo plazo para que vuelva al mismo nivel ante crisis, o sea, 16.000 puntos. Vamos a hacer una comparación antes de ver a Italia, y aquí, como veis, el DAX ha subido mucho más del IBEX y del FTSE MIB, que son devaluados. Y como yo quiero acabar diciendo que invertir en Italia es lo más conveniente que hay. Italia está devaluada increíblemente a un nivel tan bajo. Los niveles que os recuerdo son dos. De 40.000 de la crisis ha llegado a 13.000. Berlusconi le ha dado otro golpe con gobierno Renzi, gobierno joven, nuevas medidas, está empezando a subir. Si se romperá área 24.000, entrada a largo plazo, porque el primer target estará como mínimo a 44.000. Personalmente creo que por los 2017 estoy convencido que Italia llegará a 50.000 puntos. A corto plazo, recordad, dos resistencias, 22.000 puntos, si se rompe se llega a 20.700, último soporte 20.500. Entrar alcista en 20.500. Si ese soporte no se rompe, entra alcista. Acabamos diciendo que yo espero personalmente que Italia podrá disfrutar de esas medidas y sobre todo, que como empezará también, me parece, el semestre europeo, harán algunas cositas más por Italia. Muchísimas gracias a todos y os deseo buen trading a tutti y feliz trading a todos. Gracias.